Presuntos inocentes. 22 de enero de 1990. Un universitario halla el cadáver semidesnudo de una joven en un terraplén de las afueras de Portland, Oregón. La investigación determina que la estrangularon con una cuerda que aún está en su cuello. También fue golpeada y agredida sexualmente. Su rostro estaba muy dañado. No se podía determinar si era caucásica, de raza hindú o si tenía rasgos esquimales. Eran daños muy graves. No hay ninguna identificación, solo un par de audífonos en las cercanías. Oye, mira esto. Es curioso, alguien arrancó la cremallera de los vaqueros de la víctima. Y la única otra pista es un cabello. Estaba en su estómago. Un cabello sin raíz, incompleto. Dime, ¿cómo hallaste el cuerpo? Bueno, mire, acababa de tener un examen y entonces la encontré. El estudiante que halló a la víctima es el primer sospechoso. Afirma que salió a dar una vuelta para relajarse tras los exámenes y encontró el cuerpo. Pero ¿quién sale de paseo en medio de la lluvia? Y pensé, vaya, es un tanto raro. Quizás él había dejado ahí el cuerpo, luego se sintió culpable y llamó a las autoridades para decir dónde se encontraba. Es raro, pero el estudiante dice la verdad. Se confirmó que el estudiante había ido a la universidad la mañana en que apareció el cuerpo, y él tenía que rendir un examen. Comprobamos su historia. Al no hallar identificación alguna en el cuerpo, los detectives informan de la víctima a los medios esperando averiguar su identidad. Pronto los llama Loretta Bennett, una madre preocupada por su hija de 22 años, Tania. Su hija desapareció. No la había visto en muchos días y si bien no era algo inusual, ella estaba cada vez más preocupada. Se descubre que Tania Bennett siempre llevaba un aparato de música. A juzgar por los audífonos hallados cerca del cuerpo, es posible que la joven desaparecida sea también la víctima. Una identificación del cuerpo determina que efectivamente es Tania Bennett. ¿Pero quién podría querer matarla? Era ingenua e inocente en muchas formas. Era casi la víctima perfecta en este tipo de casos. Los detectives analizan los últimos movimientos de Tania en busca de pistas. Resultó que no tenía muchos amigos. Era más bien solitaria. No tenía licencia de conducir, menos vehículo. Usaba el transporte público, pedía aventón o caminaba a donde quisiera ir. Fue vista por última vez en un bar de Portland llamado Taberna B&I. Ella estuvo ahí varias horas y le invitaban cervezas. Veamos cómo juegas. Se juntó con dos tipos que jugaban pool en un rincón del bar. Y de pronto, el cantinero notó que Tania ya no estaba. Los hombres no salieron junto con Tania, pero se creía que se reunieron con ella más tarde. La mataron y dejaron el cadáver. Y nadie en el bar los había visto antes. Parecían divertirse mucho y pasarla muy bien. Como si estuvieran de paso. Jamás habían ido antes. Y si ellos lo hicieron, nadie los había logrado recordar. La investigación se detiene 2 semanas después. Hola. Pero una mujer hace una llamada. Los llamo para decirles, estaba en un bar y escuché algunos gritos de una mujer. Dice que oyó hablar del asesinato de una joven. ¿Habrá sido Tania Bennett? Y él dijo... Los detectives averiguan que la llamada fue hecha por una tal Laverne Pavlinak. Y al hablar con ella, resulta que conoce al hombre. Nos hizo pasar y dijo que su pareja, John Sofnowski, se embriagó y le comentó que había asesinado a una joven para luego dejar su cadáver abandonado en el cañón Columbia. Tenía que llamarlos para ver si podía desahogarme de algo tan terrible. Esta podría ser una pista crucial, pero hay algo raro. Laverne Pavlinak no es la clase de persona que se juntaría con asesinos. Casi llevaba un cartel diciendo, soy una abuelita. Laverne Pavlinak se había jubilado. Era una
mujer mayor y gentil. La clase de persona que inspira ternura, muy cordial. Pero John Sosnovsky es otra cosa. Con 40 años, es 10 años menor que Laverne y además de borracho empedernido, tiene la mala costumbre de golpear a su pareja. Tal vez quiso hacer lo mismo con Tanya Bennett y terminó matándola. Laverne está completamente loca. Yo no maté a nadie, ¿me oyen? Interrogamos a John Sosnovsky, quien afirmó no saber de qué hablábamos y negó toda participación en el incidente. Laverne me puso una trampa, ¿no entienden? Sin más evidencias, no hay motivo para arrestarlo. Pero Laverne vuelve a llamar a la semana siguiente. ¿Detective Ingram? Y esta vez revela más detalles. No les dije todo antes, pero tengo mucho más que contar. Laverne Pavlinak afirmó haber recogido a John Sosnovsky en una parada de camiones el domingo por la noche. Cuando recogí a John... Además, le contó que había matado a una joven en el estacionamiento de ese lugar. La estranguló y metió su cadáver en el auto de un amigo, quien se habría deshecho del cuerpo en el cañón Columbia. Deciden prestarle más atención a lo que ha dicho Laverne y obtienen una orden de registro para la casa que ella comparte con Sosnovsky. Encontramos una soga de color amarillo en una bodega almacén. Muy parecida a la que Tanya tenía en su cuello. Y no solo eso. Hay una nota dentro de una caja de zapatos que dice: Tanya Bennett se acabó. Al leerla, pensé que John Sosnovsky había tenido relaciones sexuales con Tanya Bennett, ya sean forzadas o consentidas. La nota es incriminatoria, mas no concluyente, y la búsqueda no arroja los resultados que se esperaban. Buscábamos la parte de los vaqueros que había sido cortada, el área de los botones y la cremallera, pero fue en vano, no encontramos nada. Pero Laverne llama de nuevo, y con grandes noticias. Encontré un bolso dentro de mi auto, pero ese bolso no era mío. Adentro estaba una parte de los vaqueros. Es increíble. Los medios no sabían sobre la parte faltante de los vaqueros de Tanya. Los únicos en saberlo eran los detectives y el asesino. En ese momento pensé que John Sosnovsky estaba más que relacionado con el homicidio. Eso no es todo. Al comparar muestras de cabello de John Sosnovsky con el que se encontró en el cadáver de Tanya, todo indica que él sería el asesino. El cabello en el cuerpo de Tanya encajaba con las muestras obtenidas de John Sosnovsky. Su nombre. John Sosnovsky. Sosnovsky afirma no saber sobre el homicidio y acepta someterse al detector de mentiras. Dígame, ¿conoce a Tanya Bennett? No. Pero las pruebas indican No cuadra. que no dice la verdad. ¿Ha tenido sexo con Tanya Bennett? No. La máquina no se equivocaba. John sí sabía y tuvo que ver con el asesinato de Tanya Bennett. Las declaraciones de Laverne, el detector de mentiras, el cabello, la cuerda, la nota alusiva a Tanya Bennett, el bolso y la parte faltante de los vaqueros. Todo apunta a que John Sosnovsky es el asesino. Pero surge evidencia que obliga a replantearse el caso. Le mostramos el bolso que estaba en el auto de Laverne Pavlinak a Loretta Bennett, madre de Tanya, y ella dijo, eso no es de mi hija. Y eso no es todo. Al comparar el trozo de tela que encontró Laverne con los vaqueros que llevaba Tanya, resulta que no coinciden con los vaqueros de la víctima. Alguien estaba mintiendo. Eran distintas. No podía creerlo. Todo encajaba. Y de pronto esos vaqueros no eran los de Tanya Bennett. Eso realmente me sorprendió de verdad. Dos pruebas claves contra John Sosnovsky ya no tienen validez.
Laverne, ¿qué estás haciendo? Yo... Al decirle que los vaqueros no encajaban, Laverne admitió haberlos colocado junto al bolso dentro de su auto. Laverne Pavlinak insiste que falsificó pruebas para librarse de Sosnovsky. Y al día siguiente vuelve a llamar. Aquí, Patterson. Vengan de inmediato, por favor. Nos hace pasar, prepara algo de café y... de pronto dice: bien, hora de la verdad. Hay algo que ustedes deben saber, que oculté durante mucho tiempo. Solo quiero que sepan toda la verdad, por eso los llamé. Ella dijo, estuve ahí cuando John mató a Tanya Bennett y de hecho lo ayudé. Él me obligó. Yo... Laverne Pavlinak, Tuve una- la dulce abuelita, ha confesado un homicidio en primer grado. No solo estuvo ahí, sino que participó. En realidad no podía creerlo. Pero Laverne termina por contarlo todo. Recogieron a Tanya Bennett en una parada de camiones a 32 kilómetros de la taberna, donde se le vio por última vez, y la llevaron a Vista House, un monumento del Cañón Columbia, hecho en 1916 como un observatorio y homenaje a los pioneros de Oregon. Es un edificio antiguo con escaleras de piedras en la parte inferior. Laverne dijo que John sacó a Tanya del vehículo y la llevó hasta las escaleras. Habría sido allí, en esos peldaños, donde Sosnovsky violó y golpeó a Tanya Bennett. Mientras tanto, Pavlinak la estranguló con la cuerda que había puesto alrededor de su cuello. Quedé perplejo, por decirlo así. Y pensé, increíble, ¿cómo pudo esta mujer, que se veía tan dulce, hacer algo como esto? Y quedó inconsciente. Fue algo abrumador. Me obligó, yo no quería hacer. Nos dijo todo mientras lloraba. Incluso tenía pañuelos. Y yo no lo podía creer. Pensaba, en verdad, ella estuvo ahí. Pero Laverne ya les ha fallado una vez y ahora quieren pruebas reales. Deberá indicar exactamente dónde ella y Sosnovsky tiraron el cadáver. Nos acompañó al Cañón Columbia. Como recordarán, es un área remota. Pasamos por el lugar donde estaba el cadáver. Ella dijo, paren el auto. Lo hicimos y dijo, den la vuelta. Terminamos yendo al oeste. Y dijo, tengo que bajar. Luego salió del auto, la seguimos, caminó por la carretera y apuntó a un lugar y dice, ahí está el cuerpo, justo ahí, a unos 3 metros de donde nosotros lo encontramos. Los detectives apenas pueden creer que esta dulce abuelita sea cómplice de un homicidio. Pero si no lo fuera, ¿cómo podría conocer la ubicación del cadáver? Eso sería algo casi imposible de saber. Al revisar los peldaños de Vista House, los detectives encuentran lo que parece ser manchas de sangre. Esas manchas sí eran de sangre humana. No creo que hubieran dudas, y el ver sangre en las escaleras hizo mucho más creíble la historia de Laverne. Aquí hay algo que no calza. Los detectives aún no están muy convencidos. Sentía que algo andaba mal. No sabía bien qué, porque todo encajaba. Los detectives le piden a Pavlinak que le cuente a su hija sobre su actuación en el crimen para ver que su historia no es una broma. Y para su sorpresa, lo hace. John y yo íbamos conduciendo. Para las autoridades, que ella le contara a su hija sobre este horrendo crimen le daba más credibilidad a sus declaraciones. Lo ayudé a sacarla del auto. Que pudiera contarle la historia a su propia hija. De esa forma, Él y yo. ya no me dejó lugar a dudas. Pero los detectives no se sienten capaces de arrestarla, hasta que el fiscal de distrito del condado ordena hacerlo. Que su historia cambiara. De él lo hizo a yo lo ayudé a cometer el homicidio. Fue algo realmente increíble. Y por muy dulce abuelita que parezca, eso no significa que no fuéramos a arrestarla.
Tiene derecho a permanecer en silencio. Pavlinak y Sosnovsky son arrestados y acusados de homicidio varios días después. Es muy raro tener una declaración veraz y precisa. Más bien se deben unir las piezas. Todas encajaban, se ordenaron los arrestos y se presentó la información al gran jurado. John Sosnovsky afirma ser inocente, pero no está tan seguro. Cuando bebe, dado su alcoholismo, no recuerda lo que hace. Quizás sí mató a Tanya Bennett. Laverne Pavlinak es la primera en ir a juicio. Ha contado muchas versiones de cómo su pareja, John Sosnovsky, mató a Tanya Bennett. En la última incluso admitió ser cómplice, pero de repente se retracta y dice que ninguna es válida. Laverne se retractó de su confesión, afirmó haber inventado todo sobre John Sosnovsky y su complicidad en el caso. Pero ya nadie le cree porque sabe demasiado. No me sorprenden las retractaciones. Es común que un acusado diga, bien, cuando afirmé hacerlo no dije que fuera solo o que lo hice de esa forma. Es algo muy normal. Muy bien, gracias. Adiós. Mientras Laverne intenta convencer al jurado de su inocencia, un peculiar mensaje aparece en los baños de hombres de dos paradas de camiones, una en Oregon y la otra en Montana. Umatilla, Oregon. Livingston, Montana. El mensaje decía algo como: yo maté a Tanya Bennett en Portland, Oregon. Culparon a dos idiotas en vez de a mí. Libre para matar de nuevo. Botones cortados, prueba. Mensajes peculiares, pero se cree que fueron colocados por amigos de Pavlinak y Sosnovsky. Laverne recibe su condena en febrero de 1991. Sosnovsky prefiere evitar un juicio y posible condena a muerte. John ignoraba si participó en el crimen o no, pero de seguro su abogado le decía que Laverne fue encontrada culpable. Y es posible que a ti te pase lo mismo, así que John decidió no apelar al fallo. Laverne Pavlinak y John Sosnovsky son sentenciados a cadena perpetua por el terrible asesinato de Tanya Bennett. Pero este caso apenas empieza. En el otoño de 1994, alguien envió dos cartas anónimas. Una para el periódico The Oregonian y otra para la Corte Penal del Condado de Washington. Su autor dice que Pavlinak y Sosnovsky son inocentes. No pudieron matar a Tanya Bennett porque él fue quien lo hizo. Ella fue la primera víctima de muchas. Dijo que era un camionero. Y en sus cartas afirmó que conseguir víctimas era muy fácil, así que intentaría dejar su oficio de camionero. Afirma haber matado a un total de 5 mujeres. Era su pasión. Lo disfrutaba. Luego de matar a Tanya Bennett, creyó que podría dejarlo. Pero 2 años después hubo otra víctima en California, luego otra más y así continuó. Y esta horrible lista de crímenes lleva la firma personal del asesino. En su carta, donde se jactaba de los asesinatos, dibujaba una cara feliz. Un círculo, 2 puntos, y una gran sonrisa. Era una cara muy sonriente. Ya se habla del asesino de la carita feliz. Pero los detectives saben que podría ser una broma. No es primera vez que alguien quiere atribuirse un homicidio. Hay un parecido entre las cartas y los mensajes vistos en los baños durante el juicio de Laverne Pavlinak. Pero al comprobar las macabras afirmaciones del autor de los escritos, resulta que son muy reales. Hice unas llamadas de inmediato y confirmé que en efecto había cadáveres en cada uno de los lugares donde el autor de las cartas dijo haberlos dejado. Tenía información desconocida para todos, menos los investigadores del crimen. Por su ayuda. Adiós. Pero los detectives aún creen que las cartas son obra de Sosnovsky y Pavlinak en un intento de parecer inocentes. ¿Y si alguien en la cárcel les diera información de crímenes sin resolver?
Información que luego aparecería en las cartas del asesino de la carita feliz. Pero las pruebas de huellas dactilares y ADN realizadas en dichas cartas no encajan con ellos, ni con nadie más. ¿Quién escribió las cartas? La investigación se estanca un año entero, hasta que un hombre arrestado por matar a una mujer en el condado de Clark se hace famoso de repente. Jamás imaginaron que la policía de Washington arrestara al que parecía ser el asesino de Tanya. Los medios han obtenido una carta enviada por Keith Hunter Jasperson a su hermano, donde afirma ser un asesino en serie. Era una carta donde admitía haber matado a 8 mujeres en 5 años y agredido a muchas otras. Con fecha 24 de marzo de 1995, dice: hola Brad, creo que se me acabó la suerte. Digamos que no pude controlar mis emociones. Asesiné a una mujer durante una discusión. Estoy seguro que me matarán por eso. Lamento que todo terminara así. He sido un asesino por 5 años. He matado a 8 personas y agredido a otras. Cuando los detectives del condado de Clark, en Washington, arrestaron a Jasperson, investigaban un homicidio. Ese número ha subido a 8. No conocíamos a las otras 7 mujeres. Fueron 5 años. Los hombres no salieron junto con Tanya, pero se creía que se reunieron con ella más tarde. La mataron y dejaron el cadáver. Y nadie en el bar los había visto antes. Parecían divertirse mucho y pasarla muy bien. Como si estuvieran de paso. Jamás habían ido antes. Y si ellos lo hicieron, nadie los había logrado recordar. La investigación se detiene 2 semanas después. Hola. Pero una mujer hace una llamada. Los llamo para decirles, estaba en un bar y escuché algunos gritos de una mujer. Dice que oyó hablar del asesinato de una joven. ¿Habrá sido Tanya Bennett? Y él dijo... Los detectives averiguan que la llamada fue hecha por una tal Laverne Pavlinak. Y al hablar con ella, resulta que conoce al hombre. Nos hizo pasar y dijo que su pareja, John Sosnowski, se embriagó y le comentó que había asesinado a una joven para luego dejar su cadáver abandonado en el cañón Columbia. Tenía que llamarlos para ver si podía desahogarme de algo tan terrible. Esta podría ser una pista crucial, pero hay algo raro. Laverne Pavlinak no es la clase de persona que se juntaría con asesinos. Casi llevaba un cartel diciendo: soy una abuelita. Laverne Pavlinak se había jubilado. Era una mujer mayor y gentil. La clase de persona que inspira ternura, muy cordial. Pero sé que John Sosnowski había tenido relaciones sexuales con Tanya Bennett, ya sean forzadas o consentidas. La nota es incriminatoria, mas no concluyente, y la búsqueda no arroja los resultados que se esperaban. Buscábamos la parte de los vaqueros que había sido cortada, el área de los botones y la cremallera, pero fue en vano, no encontramos nada. Pero Laverne llama de nuevo, y con grandes noticias. Encontré un bolso dentro de mi auto, pero ese bolso no era mío. Adentro estaba una parte de los vaqueros. Es increíble. Los medios no sabían sobre la parte faltante de los vaqueros de Tanya. Los únicos en saberlo eran los detectives y el asesino. En ese momento pensé que John Sosnowski estaba más que relacionado con el homicidio. Eso no es todo. Al comparar muestras de cabello de John Sosnowski con el que se encontró en el cadáver de Tanya, todo indica que él sería el asesino. El cabello en el cuerpo de Tanya encajaba con las muestras obtenidas de John Sosnowski. Su nombre: John Sosnowski. Sosnowski afirma no saber sobre el homicidio y acepta someterse al detector de mentiras. Dígame, ¿conoce a Tanya Bennett? No. Pero las pruebas indican que no dice la verdad. Ha tenido... Sosnowski es otra cosa.
Con 40 años, es 10 años menor que Laverne y además de borracho empedernido, tiene la mala costumbre de golpear a su pareja. Tal vez quiso hacer lo mismo con Tanya Bennett y terminó matándola. Laverne está completamente loca. Yo no maté a nadie, ¿me oyen? Interrogamos a John Sosnowski, quien afirmó no saber de qué hablábamos y negó toda participación en el incidente. Laverne me puso una trampa, ¿no entienden? Sin más evidencias, no hay motivo para arrestarlo. Pero Laverne vuelve a llamar a la semana siguiente. ¿Detective Ingram? Y esta vez revela más detalles. No les dije todo antes, pero tengo mucho más que contar. Laverne Pavlinak afirmó haber recogido a John Sosnowski en una parada de camiones el domingo por la noche. Cuando recogí a John... Además, le contó que había matado a una joven en el estacionamiento de ese lugar. La estranguló y metió su cadáver en el auto de un amigo, quien se habría deshecho del cuerpo en el cañón Columbia. Deciden prestarle más atención a lo que ha dicho Laverne y obtienen una orden de registro para la casa que ella comparte con Sosnowski. Encontramos una soga de color amarillo en una bodega almacén. Muy parecida a la que Tanya tenía en su cuello. Y no solo eso. Hay una nota dentro de una caja de zapatos que dice: Tanya Bennett se acabó. Al leerla, pensé... Presuntos inocentes. 22 de enero de 1990. Un universitario halla el cadáver semidesnudo de una joven en un terraplén de las afueras de Portland, Oregón. La investigación determina que la estrangularon con una cuerda que aún está en su cuello. También fue golpeada y agredida sexualmente. Su rostro estaba muy dañado. No se podía determinar si era caucásica, de raza hindú o si tenía rasgos esquimales. Eran daños muy graves. No hay ninguna identificación, solo un par de audífonos en las cercanías. Oye, mira esto. Es curioso. Alguien arrancó la cremallera de los vaqueros de la víctima. Y la única otra pista es un cabello. Estaba en su estómago. Un cabello sin raíz, incompleto. Dime, ¿cómo hallaste el cuerpo? Bueno, mire, acababa de tener un examen y entonces la encontré. El estudiante que halló a la víctima es el primer sospechoso. Afirma que salió a dar una vuelta para relajarse tras los exámenes y encontró el cuerpo. Pero ¿quién sale de paseo en medio de la lluvia? Y pensé, vaya, es un tanto raro. Quizás él había dejado ahí el cuerpo, luego se sintió culpable y llamó a las autoridades para decir dónde se encontraba. Es raro, pero el estudiante dice la verdad. Se confirmó que el estudiante había ido a la universidad la mañana en que apareció el cuerpo, y él tenía que rendir un examen. Comprobamos su historia. Al no hallar identificación alguna en el cuerpo, los detectives informan de la víctima a los medios esperando averiguar su identidad. Pronto los llama Loretta Bennett, una madre preocupada por su hija de 22 años, Tanya. Su hija desapareció. No la había visto en muchos días y si bien no era algo inusual, ella estaba cada vez más preocupada. Se descubre que Tanya Bennett siempre llevaba un aparato de música. A juzgar por los audífonos hallados cerca del cuerpo, es posible que la joven desaparecida sea también la víctima. Una identificación del cuerpo determina que efectivamente es Tanya Bennett. ¿Pero quién podría querer matarla? Era ingenua e inocente en muchas formas. Era casi la víctima perfecta en este tipo de casos. Los detectives analizan los últimos movimientos de Tanya en busca de pistas. Resultó que no tenía muchos amigos. Era más bien solitaria. No tenía licencia de conducir, menos vehículo, usaba el transporte público, pedía aventón o caminaba a donde quisiera ir. Fue vista por última vez en un bar de Portland llamado Taberna B&I. Ella
Estuvo ahí varias horas y le invitaban cervezas. Veamos cómo juegas. Se juntó con 2 tipos que jugaban pool en un rincón del bar. Y de pronto, el cantinero notó que Tanya ya no